39. El enfermo seguía luchando. Era imposible pensar que aquel hombre pálido y frágil, con trazas de cabo de raza, tuviese tales reservas de vitalidad. Tenido ya en casi perpetua asfixia, devorado por la fiebre, le quedaban fuerzas aún para clamar, en sus delirios, que rehusaba la muerte. Varias veces Esteban había visto morir a un indio, a un negro. Para ellos las cosas ocurrían de muy distinta manera. Se postraban sin protestas, como bestias malheridas, cada vez más ajenos a cuanto les rodeaba, cada vez más deseosos de que los dejaran tranquilos, como resignados de antemano a la derrota final. Jorge, en cambio, se crispaba, alegaba, gemía, incapaz de aceptar lo que ya se había tornado evidencia para los demás. Tal parecía que la civilización hubiese despojado al hombre de toda interés ante la muerte, a pesar de cuántos argumentos hubiera forjado a través de los siglos para explicársela lúcidamente y admitirla con serenidad. Y ahora que la muerte se acercaba inexorablemente, con el latir de los relojes, había que convencerse aún de que la muerte no era un fin, sino un tránsito, y que tras de ella esperaba otra vida, y que debía entrarse en esa vida con ciertas garantías otorgadas de este lado de la barrera. Fue el propio Jorge quien solicitó la presencia de un sacerdote, que aceptó como confesión postrera lo que solo era un balbuceo de frases desilvanadas. Rosaura, sabedora de que los médicos se daban por vencidos, convenció a Sofía de que la dejase traer un anciano negro brujo a la casa. «¿Qué más da?», dijo la joven. Ojé no despreciaba a los brujos. El hechicero procedió a una limpieza de la habitación con aguas aromatizadas. Arrojó caracoles al piso observando si caían con la boca hacia arriba o hacia abajo, y acabó trayendo plantas compradas a un herbolario que tenía su tienda en las inmediaciones del mercado. Fuese lo que fuese, debió reconocerse que sus conocimientos aliviaron los ahogos del enfermo, reanimando un corazón que se mostraba por momentos de una agónica debilidad. Pero no había que esperar mucho más. Los mecanismos físicos del enfermo fallaban uno tras otro. Los bebedizos del negro eran tan solo de un alivio pasajero. Los hombres del tendido y del sepelio, llevados por su seguro instinto, rondaban la morada a todas horas. No se sorprendió Esteban cuando vio aparecer al sastre de Carlos con unas ropas de luto. Sofía las había encargado a su modista, tan numerosas que llenaban varias banastas colocadas de cualquier modo en una habitación al fondo, donde la joven se vestía y desvestía desde que había empezado la enfermedad de su marido. ¿Acaso por cumplir con una íntima superstición no se resolvía a abrirlas? Esteban la entendía. Con haberse mandado hacer esos vestidos negros, se había cumplido con un rito conjuratorio. Sacarlas de antemano era aceptar lo que no quería aceptarse. Cada cual debía fingirse a sí mismo que creía que el paño negro no habría de reaparecer una vez más bajo el techo de la casa. Pero 3 días después, luego de un irrebasable fallo cardíaco, el paño negro hizo su entrada por la puerta principal, poco después de las 4 de la tarde. Negro de los hábitos monjiles, negro de sotanas, negro de amigos, clientes del almacén, hermanos masones, conocidos y empleados. Negro de pompas fúnebres, con sus túmulos y accesorios. Negro de los negros de verdad, remotamente relacionados con la familia desde hacía 4 generaciones por vínculos ancilares y que surgían cual sombras olvidadas de sus barrios lejanos,
para armar plañideros coros bajo las arcadas del patio. En aquella sociedad implacablemente compartimentada, el velorio era la única ceremonia que echaba abajo las barreras de condiciones y razas, admitiéndose que el barbero que alguna vez hubiese rasurado las mejillas del difunto viniese a codearse junto a su ataúd con el capitán general de la colonia, el rector del protomedicato, el conde de Pozos Dulces o el rico hacendado recién dotado de un título de marqués de la Real Proclamación. Aturdida por la presencia de centenares de caras desconocidas, todo el comercio de La Habana se había volcado aquella noche en la casa de Altos Puntales. Sofía, adelgazada por sus vigilias, endurecida por el entrañable dolor que se exime de plantos y de lágrimas de buen ver, desempeñaba su función de viuda con una dignidad y un señorío que admiraba al propio Esteban. Pálida, ceñuda, mareada acaso por el perfume de flores tan diversas que sus olores mezclados se transformaban en un hedor ceroso, añadido al hedor de los blandones y de los cirios, al de los vaos medicinales que aún demoraban entre las paredes con sus identidades de mostaza y de alcanfor. La joven conservaba en medio de sus desairados lutos una hermosura ajena a sus propias imperfecciones. Su frente era tal vez demasiado voluntariosa, sus cejas harto pobladas, sus ojos demasiado remisos a la entrega. Sus brazos le quedaban largos. Sus piernas eran acaso endebles para sostener la arquitectura de las caderas. Pero de ella se desprendía, aún en el penoso menester presente, una luz de femineidad integral, venida de lo hondo, que ahora vislumbraba Esteban, entendiendo los resortes secretos de su poderoso estilo humano. Salió al patio para huir del abejeo de los rezos que llenaba el salón donde quedaba tendido el cadáver. Fue a su cuarto donde los títeres en aquel momento cobraban un contrastante valor de esperpento a lo Callot. Se dejó caer en su hamaca sin poder librar su espíritu de una idea tenaz. Mañana habría un hombre menos en la casa. Quedaban en palabra los proyectos de viaje que tanto lo habían angustiado días antes. Ahora se correría el año de tedioso luto, con las mismas dichas a la memoria del difunto y las obligadas visitas al cementerio. Tenía un año por delante para convencer a los demás de la necesidad de un cambio de vida. Fácil sería regresar a un tema que alimentaba sus conversaciones de los días de la adolescencia. Carlos, demasiado pendiente del almacén, los acompañaría tal vez por 2 o 3 meses. Él se las arreglaría luego para quedarse con Sofía en algún lugar de Europa, y pensaba en España, país menos amenazado que antes por las guerras francesas que, saltando por encima del Mediterráneo, habían ido a dar absurdamente al Egipto. Todo estaba en no apresurarse, en no dejarse llevar por impulsos momentáneos. Valerse de los inagotables recursos de la hipocresía, mentir cuando fuese útil, desempeñar conscientemente el papel de Tartufo. Regresó a las negrudas del velorio, estrechando las manos y recibiendo los abrazos condolidos de gentes que seguían entrando por la puerta principal, llenando las galerías. Miró hacia el ataúd. Quien yacía allí era un intruso a quien se llevarían mañana en hombros sin que él hubiera cometido siquiera el íntimo delito de desear su eliminación física, como llamaban pedantemente los filósofos del siglo, rebasada la ejecución de un ente nefasto. El luto, cerrando la casa, reduciendo nuevamente el círculo familiar a sus exactas proporciones, volvería a crear la atmósfera de otros días.
¿Se regresaría acaso al desorden de antaño, como si el tiempo se hubiera revertido? Tras de la larga noche del velorio, tras del entierro con sus responsos, comentaría que había venido este gran uniforme y que había dicho aquel, y que comentaría que había venido este y que había dicho aquel y que había llorado el otro, gimiendo que no éramos nada. Tras de la despedida del duelo o con el dolor de estrechar 100 manos sudorosas bajo un sol que torturaba los ojos con la reverberación de las lápidas de mármol, volvería a establecerse un vínculo natural con lo que atrás había quedado. Y habiendo cumplido con sus agobiantes obligaciones funerarias, volvieron a encontrarse en torno a la gran mesa del comedor. Carlos, Esteban y Sofía, como antaño. Era un domingo, ante una cena encargada al hotel cercano. Remigio, que no había podido ir al mercado por estar en el cementerio, traía bandejas cubiertas de paños, bajo los cuales aparecieron pargos almendrados, mazapanes, pichones a la crapaudine, cosas trufadas y confitadas que Esteban había ordenado personalmente, recomendando que se consiguiera a cualquier precio lo que no podía faltar. ¡Qué casualidad!, dijo Sofía. Me parece recordar que comimos casi lo mismo después de que murió. Y dejó la voz en suspenso, pues del padre nunca se hablaba en la casa. Lo mismo, dijo Esteban. En los hoteles la comida varía poco. Y observó que su prima estaba mal acodada en la mesa, como si de ella hubiesen resurgido los modales desgarbados de antaño. Probaba de todo un poco, sin orden, mirando al mantel, jugando maquinalmente con las copas. Se retiró temprano, agotada por sus noches de vela, pero ahora hubiese sido inútil exponerse a un contagio póstumo. Hizo armar su estrecha cama de soltera, sacada de una habitación que servía de desván, en el cuarto donde todavía esperaban, sin ser abiertas, algunas de las banastas que contenían ropas de luto. Pobre Sofía, dijo Carlos cuando los dos hombres quedaron solos. Quedar viuda a su edad. Pronto volverá a casarse, dijo Esteban, palpando una semilla gris rodeada por un hilo de oro que en sus días de marino fuera su personal talismán para alejar tormentas y prevenir desgracias. En los días siguientes, para hacerse útil en algo, fue regularmente al almacén, ocupando el despacho de Jorge, fingiendo que de pronto los negocios le interesaban en alto grado. Allí el cotidiano contacto con negociantes de la plaza y gentes venidas de provincia lo enteró de sucesos sorprendentes. Una sorda efervescencia se manifestaba a todo lo largo de la isla. Los ricos hacendados vivían en un continuo sobresalto, creyendo en la posibilidad de una conjura de negros, alentados a hacer aquí lo que habían hecho los negros de San Domínguez. Corrían leyendas acerca de la existencia de un cabecilla mulato, siempre invisible, de nombre desconocido, que recorría los campos para soliviantar las dotaciones de los ingenios de azúcar. La literatura de los malditos franceses se ocultaba en demasiados bolsillos y aparecían pegados durante la noche por manos misteriosas en las paredes de la ciudad. Unos pasquines amenazadores que en nombre de la libertad de conciencia daban vivas a la revolución y anunciaban también la pronta erección de la guillotina en las plazas públicas. A cualquier gesto de violencia cometido por un negro, así se tratara de un loco o de un borracho, se atribuía un sentido subversivo. Por otra parte, los navíos traían noticias de agitaciones políticas en Venezuela y la Nueva Granada. En todas partes soplaban vientos de conspiración. Se decía que las guarniciones estaban sobre alerta y que de España habían llegado cañones nuevos para reforzar las baterías del Castillo del Príncipe. «Pamplinas», decía Carlos cuando le venían con tales noticias.
llevando prudentemente la conversación al terreno de los negocios. En esta aldea grande no saben las gentes de qué hablar. Cuadragésimo. Amarga presencia. Goya. Una noche en que Carlos y Sofía estaban ausentes de la casa por asistir a alguna ceremonia de su logia andrógina, Esteban, algo resfriado, se instaló en el salón con un gran vaso de ponche al alcance de la mano para leer una vieja recopilación de pronósticos y profecías, publicada medio siglo antes por Torres Villarroel, el gran piscator de Salamanca. Asombrábase al descubrir que quien se jactara, para mejor venta de sus almanaques, de ser doctor de crisopeya, mágica, filosofía natural y transmutatoria, hubiese anunciado, en términos de una escalofriante exactitud, la caída del trono de Francia. Y decía: cuando los 1000 contarás, con los 300 doblados y 50 duplicados, con los nuevos, con los 9 dieces más, entonces tú lo verás, mísera Francia. Te espera tu calamidad postrera con tu rey y tu delfín, y tendrá entonces su fin, tu mayor gloria primera. Pasó luego a la autobiografía de Villarroel, muy divertido por aquella picaresca que por sinuosos caminos llevara al poeta a ser lazarillo de ermitaños, estudiante y torero, curandero y bailarín, albacea y matemático, soldado en Oporto y catedrático universitario, antes de dar con los huesos en el descanso de un hábito religioso. Llegaba al misterioso episodio de los fantasmas golpeadores que conturbaban la paz de una mansión madrileña, desprendiendo los cuadros de las paredes, cuando advirtió que un aguacero de prima noche se iba apretando en lluvia recia, empujada por un viento racheado. Volvió a sumirse en la lectura sin hacer caso de una ventana que arriba sonaba como si hubiese quedado abierta. Esteban pensaba que había una graciosa coincidencia en el hecho de que un postigo de la casa se pusiera a golpear cuando él, precisamente, alcanzaba las páginas donde se hablaba de espantos y aparecidos. Pero como el ruido seguía haciéndose harto molesto, Esteban subió al piso alto. Era una puerta-ventana de la habitación donde ahora dormía Sofía, la que estaba abierta. Y había sido una tonta negligencia no haber acudido a cerrarla antes, pues la lluvia, pegando de frente, se había derramado como a baldazos en el piso, empapando la alfombra de la cama. Junto al armario, un desnivel del enlosado se estaba transformando en charca, y en esa charca se encontraban las banastas de ropas de luto aún sin abrir, cuyo mimbre seco había sorbido el agua con avidez. Esteban las puso sobre una mesa, pero las halló tan mojadas que le pareció urgente sacar las prendas que contenían. Abrió la primera y cuando esperaba meter las manos en tinieblas de paños negros, le salió al encuentro una fiesta de telas claras, rasos, sedas y adornos, como nunca la hubiera visto con tales ansias de lucimiento en los armarios de Sofía. Levantó la tapa de la siguiente. Lo que había allí era un dispendioso alarde de holanes, encajes de valenciennes, finísimos tejidos, conjugados en camisas y prendas íntimas de una delicadeza extrema. Estupefacto, sintiéndose como culpable de haber violado un secreto, Esteban volvió a cerrar las banastas, dejándolas donde las había puesto. Bajó por unas frazadas para secar el piso y mientras en ello trabajaba, no podía desprender la vista de aquellas arcas de mimbre, llegadas a la casa con su contenido durante los días en que Jorge, en la estancia contigua, sudaba sus últimas fiebres. En el velorio su prima había estrenado ropas de luto, ciertamente, pero esas ropas no pasaban de ser 3 vestidos, que se turnaban en el uso, resultando hasta raro que Sofía los hubiese escogido tan pobres y tan deslucidos, acaso guiada por un sentimiento que Esteban había interpretado como
una voluntad de mortificación. Y ahora no hallaba cómo conciliar esa voluntad con la otra voluntad, ahora revelada, de hacerse un ropaje tan costoso, inadecuado e inútil como el que acababa de descubrir. Allí había vestidos dignos de llamar la atención en bailes y teatros, medias por docenas, sandalias recamadas, suntuosas galas tan destinadas a la ostentación mundana como a la más intencionada intimidad. Levantó la tapa de la banasta que aún no había abierto. Lo que encerraba era más corriente, más cotidiano. Trajes de calle, de diario, de presumir con poca ceremonia, acompañados de batas de interior que pregonaban las finuras del raso. Todo claro y riente siempre, y los rebuscados detalles de la hechura. Aquí el enigma era el mismo. En todo lo visto había una total ausencia de negro y de cuanto pudiese corresponder al luto o a la manifestación del duelo. Sofía estaba enterada de la rapidez con que en estos tiempos, sobre todo, cambiaban las modas femeninas. En la ciudad, que pasaba por una nueva etapa de bonanza económica, sabían las mujeres lo que se usaba en Europa. Era inexplicable, pues que la joven hubiese comprado tan recientemente aquel ajuar suntuario, sabiendo que al cabo del año de luto ineludiblemente llevado, y cuando aún pesarían sobre ella las férulas vestimentas del medio luto, sus prendas estarían fuera de los estilos observados. No acababa Esteban de mortificarse a preguntas, lanzándose por el disparadero de las suposiciones más lacerantes, llegando a pensar que su prima llevaba una doble vida, insospechada por su mismo hermano, cuando oyó el ruido de la volanta entrando por la puerta cochera. Sofía apareció en el umbral de la habitación, donde se detuvo sorprendida. Esteban, torciendo una frazada sobre un balde, le explicó lo ocurrido. «Esas ropas están mojadas seguramente», dijo, señalando hacia las banastas. «Las sacaré yo misma. Déjame sola», dijo ella, llevándolo hacia la puerta. Después de darle las buenas noches, se encerró con llave. Al día siguiente hallábase Esteban en el almacén, sin acertar a poner la mente en el trabajo, cuando se produjo un tumulto en la calle. Cerrábanse las ventanas al grito de que los negros se habían levantado, siguiendo el ejemplo de los de Haití. Cargaban los buhoneros con sus armarios, regresando a sus casas en desaforada huida, quien con carretillas llenas de juguetes, quien con sacos repletos de menudencias de altar. De quicio en quicio hablaban las comadres de muertes y violaciones en medio de un vocerío subido de tono por el estrépito de un coche volcado al doblar una esquina con harta prisa. En corros formados aquí, allá, se recibían las noticias más contradictorias. Que 2 regimientos eran mandados a las murallas para rechazar el avance de una columna de esclavos. Que los pardos habían tratado de volar los polvorines. Que unos agitadores franceses traídos en barcos desde Baltimore estaban actuando en la ciudad. Que había incendios en el barrio del Arsenal. Pronto se supo que todo aquel alboroto se debía a una riña entre gentes del Bronce y unos marinos americanos que, después de aprovecharse de cuanto se brindaba en hembras, licores y naipes, en el famoso antro de la Lola, habían tratado de largarse sin pagar. Apaleando al coime, pateando a la dueña, rompiendo consolas y espejos. La cosa había terminado en batalla. Al entrometerse un cabildo de negros congos que iba a la iglesia de Paula con las farolas en alto para rendir sus devociones a algún santo patrón. Varios heridos quedaban en el suelo al cabo de una tremolina de machetes y de garrotes, agrandada por la embestida de los celadores. Una hora después, estaba restablecido el orden en la siempre revuelta barriada. Pero el gobernador, aprovechando la oportunidad para poner
coto a ciertos hechos que ya empezaban a desasosegarlo, hizo saber en público pregón que se tomarían medidas severas contra todas las personas sospechosas de difundir ideas subversivas, pegar pasquines en las paredes, cosa que ocurría sumamente a menudo, abogar por la abolición de la esclavitud o hacer comentarios injuriosos para la corona de España. Sigan jugando a la revolución, dijo Esteban aquella tarde al regresar a la casa. Más vale jugar a algo que no jugar a nada, replicó Sofía ásperamente. Al menos yo no tengo secretos que ocultar, dijo Esteban mirándola de frente. Ella se encogió de hombros, volviéndole las espaldas. Su expresión se tornaba dura y voluntariosa. Durante la cena permaneció en silencio, esquivando las miradas de quien la interrogaba demasiado con los ojos. Pero no lo hacía con la confusión de quien se siente descubierto en un intento censurable, sino con el altanero ademán de la mujer resuelta a no dar razones. Aquella noche, mientras Esteban y Carlos se entretenían en llevar al jaque una desvaída partida de ajedrez, Sofía ocultó el rostro tras de un enorme tomo de mapas celestiales. El Arrow llegó esta tarde, dijo Carlos de pronto, enfilando un alfil negro hacia el último caballo que quedaba a Esteban. Mañana tendremos el Yankee a comer. Me alegro de que te hayas acordado, dijo Sofía desde la lejanía de sus constelaciones. Pondremos un cubierto más en la mesa. Y era la hora de cenar al día siguiente cuando Esteban llegó a la casa, esperando encontrarla con todas las luces encendidas. Pero al entrar en el salón, advirtió que algo raro ocurría. Dexter, nervioso, se paseaba de una pared a la otra, dando extrañas explicaciones a un Carlos desplomado, lloroso, cuya incipiente obesidad se hacía caricatural en los escorzos de la congoja. «Yo no puedo hacer nada», clamaba el norteamericano abriendo los brazos. «Ella es viuda y mayor de edad. Debo considerarla como una pasajera más. Le he hablado. No entiende razones. Aunque fuese hija mía, no podría hacer nada». Y se extendía en pormenores. Ella había comprado su pasaje a Miraya y compañía, pagándolo en buen dinero. Sus papeles, conseguidos por un hermano masón, ostentaban los cuños exigibles. Iría hasta la Barbados. Allí dejaría el Arrow para embarcar en alguna de las naves holandesas que iban a Cayena. «A Cayena», decía Carlos como atontado. «A Cayena, dígame usted, en vez de irse a Madrid, a Londres, a Nápoles». Y advirtiendo la presencia de Esteban, le hablaba como si estuviese enterado de algo. «Está como loca. Dice que está cansada de la casa, cansada de la ciudad. Y se ha ido a viajar así, sin avisar, sin despedirse. Hace 2 horas que está a bordo del buque con equipaje y todo». Él había ido allá para tratar de disuadirla. «Igual que hablar con una pared. No puedo traerla arrastrada. Quiere irse». Y ahora se volvía hacia Dexter. «Usted como capitán tiene el derecho de rechazar a un pasajero. No me diga que no». El otro, irritado por una insistencia que ponía en duda su probidad, alzó el tono. «No hay razón legal ni moral que me lo permita. Déjenla que haga su voluntad. Nadie impedirá que se largue a Cayena. Si no se embarca esta vez, lo hará la próxima. Y si le cierran las puertas, se irá por la ventana». «¿Por qué?», le ladraban los otros, acosándolo. Dexter los apartó con firmes manazas. «Acaben de entender de una vez que ella sabe muy bien por qué quiere irse a Cayena. Precisamente a Cayena». Y con el índice de predicador en reto citó un proverbio bíblico.
Blandas parecen las palabras del indiscreto, mas ellas entran hasta los secretos del vientre. Aquella prosa tan rebajada de tono por la palabra que la cerraba actuó sobre Esteban como un revulsivo. Tomando al marino por las solapas de su levita, le pidió explicaciones claras, duras, sin ambajes. Dexter largó una frase brutal que lo puso todo en claro. Mientras Ojé y usted se iban a buscar putas a los muelles de Santiago, ella se quedaba a bordo con el otro. Mis marineros me lo contaron todo. Era un escándalo. Tan disgustado me tenía eso que apresuré la partida. Ya nada más tendría que preguntar Esteban. Todo se enlazaba. Explicábase aquel encargo de ropas lujosas, a poco de saber que alguien era todopoderoso, nuevamente en una cercana tierra de América. Entendía la intención oculta de 1000 interrogatorios pasados en que ella, a cambio de unos cuantos adjetivos denigrantes para el otro, lograba saber cuánto le interesaba saber acerca de su vida, sus logros, sus errores. Admitía hipócritamente que era un monstruo, un ser abominable, una bestia política, para saber más y más, a retazos, a tirones, a trancos, acerca de los gestos, apetencias y acciones del investido de poderes, caído y rehabilitado. Y tenazmente había seguido trabajando la voluntad reprimida, silenciada, hasta desatarse en apetencias que ni siquiera hubiesen sido refrenadas por la presencia de un moribundo. Había en todo ello una asquerosa promiscuidad de flores mortuorias, de ceras funerarias, con el pensamiento turbio, demasiado manifiesto en la compra de galas íntimas, hechas para ajustar a contorno de la desnudez. Sofía se revelaba a Esteban de pronto en una dimensión larvaria, innoble, impensable, de hembra entregada, aquiescente, gozosa bajo el peso de un hombre que había conocido la resistencia de su carne intacta. Recordando el asco sentido por ella cierta noche ante un mundo de rameras que no eran sino las ancilares protagonistas, las más desinteresadas, ¿acaso del acoplamiento humano, no lograba Esteban conciliar las dos personalidades que habitaban una misma figura? La de aquella sonrojada de indignación y de ira ante un acto que su educación religiosa vestía de suciedad, y la otra, que muy poco tiempo después hubiese podido sucumbir al deseo, entregándose a los juegos del disimulo y la complicidad. La culpa la tienes tú por haberla casado con un cretino, gritaba Esteban, ahora buscando sobre quién echar la culpa de lo que tenía por una defección monstruosa. Eso nunca fue un buen matrimonio, decía Dexter, alisando ante un espejo las solapas que le habían arrugado. Cuando el marido y la mujer se entienden en la cama, se les conoce hasta cuando pelean. Todo aquí era comedia, faltaba algo. No había más que ver las manos de él. Eran manos de monja católica, con dedos blandos que no sabían agarrar las cosas. Y de un sepulcro, el papel de buena esposa, actuando en todo con una sumisión, una solicitud, una oportunidad, que eran impropias de sus gustos independientes y desordenados. Y casi se alegraba de que no hubiese llegado virgen a aquel casorio que consideraba como la más inadmisible claudicación ante los hábitos de una sociedad despreciada. Pero eso mismo lo devolvió a la visión de la poderosa presencia que de tan lejos seguía pesando sobre la casa. Ante la inercia de Carlos, que permanecía anonadado y lloroso, se levantó. «La traeré como sea», dijo. «Nada sacará usted con un escándalo», dijo Dexter. «Ella tiene el derecho de marcharse». «Ve», dijo Carlos, «haz un último esfuerzo». El hombre dio un portazo y se encaminó hacia los muelles.
Al llegar al espigón donde estaba atracado el Larrow, se sintió ahogado por el olor de la pesca recién traída. Andaba entre cestas de pargos, de cabrillas, de sardinas, cuyas escamas relumbraban a la luz de hachones. A veces un pescadero hundía la mano debajo de una tela de yute y sacaba un puñado de calamares y los arrojaba a las balanzas. Sofía se erguía en lo alto de la proa arrimada a tierra, aún vestida de sus ropas de luto, oscura, alargada, como insensible al olor de escamaduras, tintas y sangres que hacia ella se alzaba. Había en ella algo de la impasibilidad de una heroína de mitos, contemplando las ofrendas traídas a su morada por algún pueblo del mar. La violencia de Esteban se aplacó al ver a aquella mujer inmóvil, que lo veía acercarse sin hacer un gesto, mirándolo con ojos de una desarmante fijeza, y de pronto tuvo miedo. Se sintió inerme ante la posibilidad de escuchar ciertas palabras que en boca de ella cobrarían una ensordecedora elocuencia. No se atrevió a ascender hasta donde estaba. La contempló en silencio. «Ven», dijo por fin. Ella se volvió hacia el puerto adosándose a la borda. En la otra orilla brillaban las luces de barrios nunca conocidos. Detrás confundíanse las luces del vasto lampadario barroco que era la ciudad, con sus cristalerías rojas, verdes, anaranjadas, encendidas entre las arcadas. Y había a la izquierda el oscuro paso que conducía al mar en tinieblas, el mar de las aventuras, de las navegaciones azarosas, de las guerras y contiendas que desde siempre habían ensangrentado este Mediterráneo de 1000 islas. Iba hacia quien le había dado una conciencia de sí misma y que en carta traída por aquel gimiente que abajo quedaba, le hubiese hablado de su soledad en medio de los triunfos. Allá, donde él estaba, había mucho que hacer. No podía un hombre de su temple sino estar madurando grandes empresas, proyectos en los cuales pudiese cada cual hallar su cabal medida. «Ven», repetía la voz abajo. «Te crees demasiado fuerte». Regresar sería a dudar de esa fuerza, consumar una segunda derrota. Demasiado había conocido las noches de la carne aterida, del fingimiento de júbilos ausentes. «Ven». Atrás, la mansión de siempre, adherida al cuerpo como una valva. Allá, el alba, luces de inmensidad, fuera de pregones y esquilas. Aquí la parroquia, el cepo, los tediosos tránsitos del vivir en lo de siempre. Allá un mundo épico, habitado por titanes. «Ven», repetía la voz. Sofía se apartó de la borda, ocultándose en las sombras de la cubierta. El otro le seguía hablando, alzando el tono, pero el alboroto de los pescadores apagaba aquel monólogo que hacia ella ascendía en ráfagas de palabras que la hablaban de una casa construida por todos y que ahora quedaría en ruinas. Como si las casas verdaderas pudiesen construirse entre buenos hermanos, pensaba ella. Esteban, abrazado a la quilla del buque, seguía hablando sin ser escuchado. Aquel enorme cuerpo de madera, oliente a sal, a algas, a vegetaciones marinas, le era suave, casi femenino, por la mullida entrega de sus flancos húmedos. Arriba un mascarón de proa con semblante de mujer, blanco, yesoso, cuyos ojos eran circundados por un espeso trazo azul, se había sustituido al de quien partiría en el amanecer, cargada de prodigiosas riquezas, de vuelta al desear, librada de las negruras que menguaban su hermosura y atajaban sus alegrías. Saldría del recinto familiar para profanar sus secretos, para contarlos a otro, que acaso estaba ya en espera.
Sentíase miserable el hombre, desnudo, desnudo de una desnudez que demasiado había conocido ella para verla en valores de desnudez, al pensar que sus voluntades de violencia hubiesen quedado en imploración. Arriba estaba quien esperaba que las velas crecieran y de viento se hincharan. Iba hacia la simiente extraña con el surco que la hendía. Copa y arca sería como la mujer del Génesis, que al allegarse con el varón tuviese el sino de abandonar el hogar de sus padres. Las gentes empezaban a mirarlo, a ahuecar la oreja para enterarse, riendo de lo que creían entender. Se alejó de la nave topándose entre las cestas de pescado con el capitán Dexter. ¿Está todo claro?, preguntó el marino. Muy claro, respondió Esteban. Buen viaje a todos. 41. Ahora permanecía en una esquina próxima al muelle, indeciso, avergonzado de su derrota. Mascullaba las frases que hubiese debido decir y que no habían salido de sus labios. El buque estaba ahí, muy cerca, rodeado de hachones, con algo maléfico en su nocturnal estampa. La sirena de la proa, con su doble cola pegada a las bordas, salía de las sombras, a veces, cuando algún farol iluminaba su rostro de máscara funeraria como sacada de un sepulcro. Esteban se sintió lleno de palabras impronunciadas que volvían a ordenarse en discursos, reconvenciones, advertencias, reproches, violencias que llegaban al insulto y en el insulto se detenían, tras de ciertos vocablos supremamente infamantes, más allá de los cuales quedaba el idioma agotado. Si ella soportaba la andanada verbal a pie firme y en su carácter estaba a hacerlo, quedaría el hombre tan inerme como antes. Ahora los malos propósitos iban apareciendo. Eran las 8. El buque del capitán Dexter zarparía a las 5 de la madrugada. Quedaban 9 horas durante las cuales habría, acaso, tiempo suficiente para hacer algo. Sobre el resquemor de su despacho, Esteban edificaba la teoría de un deber. Tenía la obligación de impedir que Sofía llegara a Cayena. No había que vacilar en recurrir a los medios más extremos para impedir un suicidio moral. Aquella aventura equivaldría a un descenso en los infiernos. Sofía era mayor de edad, pero Carlos tenía legalmente el derecho de impedir su fuga, planteando el caso de enajenación mental. Se había tenido un ejemplo de ello meses antes, cuando una joven viuda, de ilustre apellido, había tratado de largarse a España con un cómico de los que venían a cantar tonadillas en el Coliseo. Era fácil contar con la ayuda de las autoridades cuando se trataba de casos que en algo afectaran al honor de las familias honorables. Los arranques pasionales eran mal vistos por la sociedad colonial, siempre dispuesta a valerse del alguacil cuando un lío de amantes o de hembras desaforadas venía a turbar su calma. También la Iglesia se mostraba activa en esos casos, atravesándose en el camino de los culpables. Esteban, resuelto a recurrir a cualquier medio para impedir lo intolerable, llegó a la casa sofocado, sudoroso de tanto haber corrido, y vino a caer sin resuello en el insospechable trabajo de unos hombres de hosca catadura policial que estaban metidos en todas partes, abriendo los armarios, registrando los escritorios y bargüeños, yendo de las caballerizas al piso alto. Por la escalera descendía uno, llevando un paquete de impresos sobre la cabeza. Los requisadores se pasaron las hojas de mano en mano, comprobando que eran textos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Constitución francesa, guardados por Sofía debajo de su cama. «Váyase», dijo Rosaura acercándose a Esteban. «El caballero Carlos huyó por la azotea». El joven retrocedió hacia el zaguán a pasos contados, sin alborotar, para irse a la calle. Pero 2 hombres estaban ya apostados ante la puerta principal. «¡Dese preso!»,
le dijeron poniéndolo bajo custodia en un ángulo del salón. Durante varias horas lo tuvieron en espera, sin preguntar. Pasaban y volvían a pasar delante de él como sin percatarse de su presencia, mirando si había algo detrás de los cuadros o debajo de la alfombra. Hundieron varillas de hierro en la tierra blanda de los canteros buscando la resistencia de alguna caja metida bajo la grama. Otro sacaba tomos de la biblioteca, examinando las pastas y palpando su espesor, acabando por arrojar al suelo, a modo de selección, algún escrito de Voltaire, Rousseau, Buffon y en general, de cuanto estuviese impreso en prosa francesa, que el verso era cosa de menos cuidado. Por fin, a las 3 de la madrugada se dio por terminada la requisa. Había pruebas más que suficientes para demostrar que aquella casa era un nido de conspiradores francmasones, difundidores de escritos revolucionarios, enemigos de la corona, que pretendían implantar la anarquía y la impiedad en los dominios de ultramar. ¿Dónde está la señora?, preguntaban todos ahora, instruidos por confidentes de que era ella uno de los conspiradores más peligrosos. Rosaura y Remigio respondieron que nada sabían, que había salido temprano, que por costumbre se quedaba en casa, pero que esta vez, por casualidad, no se hallaba aquí en hora tan tardía. Habló uno entonces de la oportunidad de visitar todos los barcos, surtos en el puerto para evitar un intento de fuga. Sería tiempo perdido, dijo Esteban alzando la voz desde un rincón. Mi prima Sofía nunca ha tenido nada que ver con todo esto. Han sido ustedes mal informados. Esos papeles los puse yo en su cuarto, esta misma tarde, sin que ella lo supiera. ¿Y su prima duerme fuera de la casa? Esa es cuestión que incumbe a su vida privada. Los hombres de la requisa cambiaron una mirada irónica. El muerto al hoyo, los vivos al gozo, dijo uno riendo groseramente. Pero hablábase nuevamente de ir a los barcos. En eso pidieron a Esteban que escribiera algunas líneas en un papel. Sorprendido por la exigencia, el arrestado garabateó unos versos de San Juan de la Cruz que tenía muy presentes por haberlos leído en esos días. Oh, quien se viese presto de este amoroso amor arrebatado. Es la misma letra, dijo uno de los interrogadores, blandiendo un ejemplar del contrato social en cuyas márgenes había apuntado Esteban años atrás algunas ideas injuriosas para la monarquía. Y ahora la atención de todos se centraba en él. Sabemos que usted regresó recientemente de un largo viaje. Es cierto. ¿Y dónde estuvo? En Madrid. Es mentira, dijo uno. En el escritorio de su prima encontramos 2 cartas, fechadas en París, en las que expresaba, por cierto, un gran entusiasmo revolucionario. Es posible, dijo Esteban, pero luego fui a Madrid. Déjenme a mí, dijo uno abriéndose paso, que yo no soy gallego ni catalán. Y empezó a preguntar por calles, ferias, iglesias y lugares que Esteban desconocía. Usted nunca ha estado en Madrid, concluyó el otro. Es posible, dijo Esteban, y se adelantó uno nuevo. ¿De qué vivía usted en París? Puesto que España entró en guerra con Francia y no podía recibir dinero enviado por sus familiares. Me pagaban por hacer traducciones. ¿Traducciones de qué? De distintas cosas. Eran las 4. De nuevo hablábase de la inexplicable ausencia de Sofía y de la necesidad de ir a los barcos. Todo eso es estúpido, gritó Esteban de pronto pegando un puñetazo en la mesa. Ustedes creen que con allanar una casa en La Habana van a terminar con la idea de libertad en el mundo. Ya es demasiado tarde. Nadie podrá detener lo que está en marcha. Y se le hinchaban las venas del cuello en la reiteración ruidosa de lo dicho antes, con añadidos de fraternidad e igualdad, y que hacían correr más pronto la pluma de un escribano. Muy interesante,
Muy interesante. Ya empezamos a entendernos, dijeron los del interrogatorio. Y el más importante de ellos, apretando el ritmo de sus preguntas, comenzó a acorralar a Esteban. ¿Es usted masón? Lo soy. ¿Reniega usted de Jesucristo y de nuestra santa religión? Mi Dios es el Dios de los filósofos. ¿Comparte usted y difunde las ideas de la Revolución Francesa? Con toda conciencia. ¿Dónde se imprimieron las proclamas que encontramos arriba? No soy un delator. ¿Quién las tradujo al castellano? Yo. ¿Y también estas carmañolas americanas? ¿Acaso? ¿Cuándo? En eso apareció un requisidor, que había permanecido en los altos, obstinadamente empeñado en encontrar algo más. Vayan los abanicos que se gastaba la señora, dijo, abriendo uno en cuya cara podía verse una escena de la toma de la Bastilla. Y eso no es todo. Tienen una colección de cajas y alfilereros cuyos colores son de lo más sospechoso. Esteban, al ver aquellas baratijas tricolores, se sintió enternecido ante los adolescentes entusiasmos que hubiesen podido llevar un ser tan fuerte como Sofía a reunir las muestras de una quincalla que desde hacía años corría por el mundo. A la pájara esa hay que echarle mano de cualquier modo, dijo el importante. Y de nuevo se habló de ir a los muelles. Esteban entonces lo largó todo de un solo y pormenorizado tirón. Se remontó a la llegada de Víctor Hughes a La Habana para hacer más lento y detallado el relato que el escribano iba pasando al papel con desacompasada caligrafía. Habló de sus contactos personales con Brissot y de Alvarade, de sus trabajos de propaganda realizados en el País Vasco, de su amistad con los abominables personajes que habían sido los traidores Marchena y Martínez de Ballestero. Luego la ida a Guadalupe, la imprenta de los Louillet, el episodio de Cayena, durante el cual tuviera grandes tratos con Virot Varennes, el encarnizado enemigo de la reina de Francia. Apunte, escribano, apunte, decía el importante, colmado por tales revelaciones. ¿Villot es con Y?, preguntaba el escribano. Con ella, decía Esteban, largándose al disparadero de un curso sobre gramática francesa. Con ella porque no vamos a pelear por una ella más o una ella menos, gritó el importante aspándose de mangas. ¿Cómo regresó usted a La Habana? Todo resulta fácil a los francmasones, respondió Esteban, prosiguiendo un relato que lo alzaba hacia una imponente estatura conspirativa. Pero a medida que las saetas del reloj se aproximaban a la cifra de las 5, sus palabras cobraban un viso caricatural. Empezaban a no entender sus interrogadores cómo un hombre, en vez de defenderse, se entregaba a una confesión tan completa de delitos que bien podrían significar para él la muerte en garrote vil. Ahora, no teniendo más que contar, Esteban se desataba en chistes vulgares, hablando de mesalinas borbónicas, de los cuernos pegados a su majestad por el príncipe de la paz y de los cohetes que no tardarían en estallar en el culo del rey Carlos. Es un fanático, decían todos, un fanático o un trastornado. América está llena de esta clase de Robespierres. Como nos descuidemos, habrá pronto en estas tierras una degollina general. Y Esteban seguía hablando, acusándose ya de acciones que no había realizado, jactándose de haber pasado sus literaturas revolucionarias, personalmente, a Venezuela y a la Nueva Granada. Apunte, escribano, apunte. No se le vaya a quedar nada en el tintero, decía el importante, sin tener ya nada que preguntar. Eran las 5:30. Esteban pidió que alguien lo acompañara a la azotea, donde en el interior de un vaso antiguo que adornaba la balaustrada superior había dejado un objeto de uso personal.
Engolosinados por lo que podía constituir una nueva prueba, algunos requisidores lo siguieron. Dentro del vaso solo había un nido de avispas que trataron de picar a más de uno. Sin escuchar a quienes lo insultaban, Esteban miró hacia el puerto. El Arrow había zarpado ya, quedando claro el lugar donde el buque hubiese estado amarrado a las vitas del muelle. Volvió al salón. Apunte, señor escribano, dijo. Declaro ante Dios, en quien creo, que todo lo que dije es mentira. Jamás podrán ustedes encontrar la menor prueba de que hice cuanto dije, salvo de que estuve en París. No hay testigos ni documentos a los cuales puedan ustedes recurrir. Dije lo que dije para favorecer una fuga. Hice lo que me importó hacer. ¿Acaso te salves del garrote?, dijo el importante. Pero nadie te librará del presidio de Ceuta. Por menos hemos mandado gente a las canteras de África, para lo que me importa ya cuál haya ser mi destino, dijo Esteban. Se detuvo ante el cuadro de la explosión en la catedral, donde grandes trozos de fustes, levantados por la deflagración, seguían suspendidos en una atmósfera de pesadilla. Hasta las piedras que iré a romper ahora estaban ya presentes en esta pintura, y agarrando un taburete, lo arrojó contra el óleo, abriendo un boquete a la tela que cayó al suelo con estruendo. Llévenme de una vez, dijo Esteban, tan agotado, tan necesitado de sueño, que solo pensaba ya en dormir, aunque fuese en la cárcel. Capítulo 6. 42. Las olas venían del sur, quietas, acompasadas, tejiendo y destejiendo el tejido de sus espumas delgadas, semejantes a las nervaduras de un mármol oscuro. Atrás habían quedado los verdes de las costas. Navegábase ahora en aguas de un azul tan profundo que parecían hechas de una materia en fusión, aunque hibernal y vidriosa, movidas por un pálpito muy remoto. No se dibujaban criaturas en aquel mar entero, cerrado sobre sus fondos de montañas y abismos, como el primer mar de la creación, anterior al Múrica y al Argonauta. Solo el Caribe, pululante de existencias, sin embargo, cobraba a veces un tal aspecto de océano deshabitado. Como urgidos por un misterioso menester, los peces huían de la superficie, hundíanse las medusas, desaparecían los sargazos, quedando solamente frente al hombre lo que traducía en valores de infinito. El siempre aplazado deslinde del horizonte, el espacio y más allá del espacio, las estrellas presentes de un cielo cuyo mero enunciado verbal recobraba la aplastante majestad que tuviera la palabra, alguna vez, para quienes la inventaron, acaso la primera inventada, después de la que apenas empezaban a definir el dolor, el miedo o el hambre. Aquí sobre un mar yermo, el cielo cobraba un peso enorme, con aquellas constelaciones vistas desde siempre que el ser humano había ido aislando y nombrando a través de los siglos, proyectando sus propios mitos de lo inalcanzable, ajustando las posiciones de las estrellas al contorno de las figuras que poblaban sus ocurrencias de perpetuo inventor de fábulas. Había como una osadía infantil en eso de llenar el firmamento de osas, canes, toros y leones, pensaba Sofía, acodada en la borda del Arrow de cara a la noche. Pero era un modo de simplificar la eternidad, de encerrarla en preciosos libros de estampas como aquel de mapas celestiales que había quedado en la biblioteca familiar, en cuyas planchas parecían librar tremebundos combates los centauros con los escorpiones, las águilas con los dragones. Por el nombre de las constelaciones remontábase el hombre al lenguaje de sus primeros mitos, permaneciéndole tan fiel que habitado por gentes paganas,
tan fiel que cuando aparecieron las gentes de Cristo no hallaron cabida en un cielo totalmente habitado por gentes paganas. Las estrellas habían sido dadas a Andrómeda y Perseo, a Hércules y Casiopea. Había títulos de propiedad, suscritos a tenor de abolengo, que eran intransferibles a simples pescadores del lago Tiberíades, pescadores que no necesitaban de astros. Además, para llevar sus barcos a donde alguien, próximo a verter su sangre, forjaría una religión ignorante de los astros. Cuando palidecieron las Pléyades y se hizo la luz, millares de yelmos jaspeados avanzaban hacia la nave, sombreando largos festones rojos que bajo el agua dibujaban las siluetas de guerreros extrañamente medievales, por su ineludible estampa de infantes lombardos vestidos de cotas agujereadas, que a tejido de cotas se asemejaban las hebras marinas encontradas por el camino y que traían atravesados de hombro a cadera, de cuello a rodilla, de oreja a muslos, aquellos personajes, cruzados por astillas de luz, que el capitán Dexter llamaba Men of War. El ejército sumergido se abría al paso del velero, cerrando sus filas después en una marcha silenciosa, venida de lo ignoto, que proseguía durante días y días hasta que las cabezas les reventaran bajo el sol y los festones se consumieran en su propia corrosión. A media mañana entróse en un nuevo país, el de las Gorgonas, abiertas como alas de nave al filo del agua blanqueada por su migración. Y aparecieron luego en pardos enjambres los dedalillos abiertos o cerrados por hambrientas contracciones, seguidos por un bando de caracoles viajeros, colgados de una almadía de burbujas endurecidas. Pero un repentino chubasco transfiguró el mar, en instantes tornándolo glauco y sin transparencias. Un alzado olor salino subió del agua percutida por la lluvia, cuyas gotas eran sorbidas por las maderas de la cubierta. La lona de las velas sonaban a pizarra bajo granizo, en tanto que los cabos se entesaban, crujiendo por todas sus fibras. El trueno viajaba de oeste a este, pasaba sobre el buque retumbando largo y se marchaba con sus nubes, dejando el mar a media tarde en una rara claridad de amanecer que lo volvía tan liso, tan irisado como laguna de altiplano. La proa del Arrow se tornaba arado, roturando la mansedumbre de lo quieto con los espumosos arabescos que creaba la estela, dejando constancia por varias horas de que por allí había pasado un barco. Al crepúsculo las estelas se pintaban en claro sobre los fondos ya repletos de noche, trazando un mapa de caminos y encrucijadas sobre el agua nuevamente desierta, tan desierta que quienes la contemplaban tenían la impresión de ser los únicos navegantes de la época. Y se entraría hasta la madrugada próxima en el país de las fosforescencias, con sus luces venidas de lo hondo, abiertas en aventadas, en regueros de fulgores, dibujando formas que recordaban el áncora y el racimo, la anémona o la cabellera, o también puñados de monedas, luminarias de altar, o vitrales muy remotos de catedrales sumergidas, caladas por los fríos rayos de soles abisales. En este viaje no estaba Sofía conturbada, como la otra vez, cuando se acodara en la misma borda, cuando subiera la brisa desde el vértice de esta misma proa, por angustias de adolescente. Muy madurada por su decisión, iba hacia algo que no podía ser sino como ella se lo imaginaba. Después de 2 jornadas durante las cuales lo dejado atrás hubiera seguido pesando sobre su ánimo, se había despertado en este tercer día con una exaltante sensación de libertad. Rotas estaban las amarras. Se había salido de lo cotidiano para penetrar en un presente intemporal.
Pronto empezaría el gran quehacer, esperado durante años, de realizarse en dimensión escogida. Conocía nuevamente el gozo de hallarse en el punto de partida, en los umbrales de sí misma, como cuando se hubiese iniciado en esta nave una nueva etapa de su existencia. Volvía a hallar el recio olor a brea, a salmuera, a harina y a frechos conocidos en otros días, cuya presencia bastaba para abolir el tiempo transcurrido. Cerraba los ojos en la mesa del capitán Dexter al encontrar nuevamente el sabor de las ostras ahumadas, de las sidras inglesas, de las tortas de ruibarbo y de los nísperos de Pensacola, que la devolvía a las sensaciones de su primer viaje marítimo. No se seguía el mismo rumbo, sin embargo, aunque Toussaint Louverture se afanara en establecer relaciones comerciales con los Estados Unidos, desconfiaban los negociantes norteamericanos de la solvencia del caudillo negro, dejando aquel mercado azaroso a quienes vendían armas y municiones, únicas mercancías que siempre eran pagadas de contado, aun cuando no hubiese harina para amasar el pan de cada día. Habiéndose dejado de largo la costa de Jamaica, navegábase desde hacía varios días en lo más despejado del mar de las Antillas, con rumbo al puerto de La Guaira, donde los últimos corsarios guadalupenses solo aparecían de tarde en tarde en veleros que ya se llamaban el Napoleón, Campo Formio o la conquista del Egipto. Una mañana creyóse que habría un enojoso encuentro al advertirse la presencia de una nave pequeña que bogaba hacia el Arrow con sospechosa celeridad. Pero la inquietud de un momento volvióse alborozo al ver que se trataba de la casi fabulosa balandra del fraile, mandada por un misionero franciscano de bragas muy bien colgadas que desde hacía años se entregaba al contrabando en el ámbito del Caribe. Por lo demás, solo se encontraban goletas tasajeras, de continuo tránsito entre La Habana y la Nueva Barcelona, que dejaban al pasar un enorme olor a carnes ahumadas. Sofía, para aquietar su contenida impaciencia por llegar, trataba de darse a la lectura de algunos libros ingleses que figuraban en la biblioteca de Dexter, junto a la acacia, las columnas y el tabernáculo de su mandil masónico, guardado en la vitrina de otros días. Pero el clima de las noches era tan ajeno a su estado de ánimo en estos momentos como la atmósfera opresiva del castillo de Otranto. Al cabo de pocas páginas cerraba el tomo sin saber muy bien qué había leído, entregada, sin más reflexiones, a todo lo que le entrara por los poros, solicitando sus sentidos más que su imaginación. Una mañana comenzó a divisarse una mole violácea sobre los imprecisos verdores que aneblaban el horizonte. La silla de Caracas, dijo Dexter, estamos a unas 30 millas de la tierra firme. Y observábase en la marinería el tráfago anunciador de próxima escala. Quienes estaban libres de trabajo inmediato se entregaban a la tarea de asearse, rasurarse, cortarse los cabellos, limpiarse las uñas, desmancharse las manos. A cubierta sacaban navajas, peines, jabones, recados de zurcir, derramándose fuertes esencias en las cabezas. Remendaba éste una camisa agujereada, pegaba el otro un parche al zapato maltrecho. Mirábase el de más allá la tostada jeta en un espejillo de damas. Y eran todos movidos por un desasosiego que no era debido al mero contento de haber llegado al cabo de una travesía feliz. Al pie de aquella montaña que iba afirmando el contorno sobre la alta cordillera parada a la orilla del agua, estaba la mujer desconocida, casi abstracta, aún sin rostro, pero ya definida por el puerto. Hacia esa figura erguida por encima de los techos, ofrecida en su abra, se hinchaban las velas del buque, a lo largo de los mástiles enhiestos, como aviso de que llegaban hombres.
y esas velas ya visibles desde la costa promovían en las casas portuarias un ir y venir de baldes sacados de los pozos, un embruno zafarrancho de afeites, perfumes, enaguas y atuendos. Sin necesitarse de palabras, estaba entablado el diálogo sobre un mar que ya se poblaba de botes pesqueros. Virando se puso el Arrow en navegación paralela a las montañas que descendían de las nubes al agua, en pendiente tan recia que no se divisaban cultivos en sus flancos. A veces se hundía la enorme pared, revelando el secreto de una playa umbrosa tendida entre dos murallas, ennegrecidas por una vegetación tan tupida y oscura que aún parecía guardar jirones de noche en su regazo. Un fabuloso olor a humedades de continente, aún mal despierto, se desprendía de esos remansos, donde iban a encallar las simientes marinas, arrojadas por un último embate de la ola. Pero ahora retrocedían las montañas sin revelar lo que atrás ocultaban, dejando una estrecha franja de suelo en la que se pintaron caminos y viviendas, entre bosques de cocoteros hirsutos, uberos y almendros. Doblóse un promontorio que parecía tallado en un bloque de cuarzo y apareció el puerto de La Guaira, abierto sobre el océano como un anfiteatro colosal, en cuyas gradas se escalonaron los tejados. Sofía hubiese querido subir hasta Caracas, pero el camino era largo y fatigoso. La escala del Arrow habría de ser breve. Dejó desembarcar a los marineros francos de servicio, impacientes por llegar a donde se sabían esperados, y bajó a una chalupa en compañía de Dexter. Urgido de cumplir algunas formalidades rutinarias, no se crea obligado a cuidar de mí, dijo la joven, advirtiendo que el jefe no era ajeno a la impaciencia de sus hombres, y echó a andar hacia las calles empinadas que bordeaban un torrente seco, admirándose de encontrar lindas plazoletas adornadas por estatuas, entre casas de rejas de madera y romanillas que le recordaban las de Santiago de Cuba. Sentada en un banco de piedra veía pasar las recuas hacia los caminos de la montaña sombreados por cujíes que se dispersaban en las nieblas de las cimas, más arriba de un castillo coronado de atalayas semejante a los muchos que defendían los puertos españoles del Nuevo Mundo, tan semejantes unos a otros que parecían obras de un mismo arquitecto. Allí estuvieron presos hasta hace poco algunos masones traídos de Madrid. Eran unos llamados de la Asonada de San Blas, que habían tratado de llevar la revolución a España. Le dijo un buhonero canario empeñado en venderle cintas de raso. Y usted no lo va a creer. Seguían conspirando en el mismo calabozo. Así, el acontecimiento estaba en marcha. No se había equivocado ella al percibir su inminencia. Ahora estaba más impaciente que antes de alcanzar el término de su viaje, con el temor de llegar demasiado tarde, cuando el hombre del gran quehacer estuviese ya en acción, apartando los verdores de las selvas, como los hebreos las aguas del Mar Rojo. Confirmábase lo que tantas veces le hubiese dicho Esteban, que Víctor, ante la reacción termidoriana, estaba penetrando con sus constituciones traducidas al español, con sus carmañolas americanas, en esta tierra firme de América, llevando a ella, como antes, las luces que en el viejo mundo se apagaban. Para entenderlo bastaba mirar la rosa de los vientos. De la Guadalupe, la turbonada había soplado hacia las Guyanas, corriendo de allí hasta Venezuela, que era la ruta normal para pasar a la otra banda del continente, donde se alzaban los barrocos palacios del reino del Perú. Allá, precisamente, por boca de jesuitas, se habían alzado las primeras voces, y Sofía conocía los escritos de un Vizcardo Guzmán, que reclamaban para este mundo una independencia que solo era pensable en términos de revolución.
Todo resultaba claro. La presencia de Víctor en Cayena era el comienzo de algo que se expresaría en vastas cargas de jinetes llaneros, navegaciones por ríos fabulosos, tramontes de cordilleras enormes. Nacía una épica que cumpliría en estas tierras lo que en la caduca Europa se había malogrado. Ya sabrían quienes acaso la estuviesen desollando en la casa familiar que sus anhelos no se medían por el patrón de costureros y pañales impuestos al común de las hembras. Hablarían de escándalo, sin sospechar que el escándalo sería mucho más vasto de lo que ellos pensaban. Esta vez se jugaría al desbocaire, disparando sobre generales, obispos, magistrados y virreyes. El Arrow zarpó 2 días después, navegando a lo largo de la isla de Margarita para pasar entre la Granada y Tobago, al amparo de posesiones inglesas, tomando el rumbo de la Barbados. Y al cabo de un tranquilo viaje, se vio Sofía en Bridgetown, descubriendo un mundo distinto del que hasta ahora hubiese conocido en el Caribe. Distinta era la atmósfera que se respiraba en aquella ciudad holandesa, de una arquitectura diferente de la española, con sus anchas balandras madereras venidas de Scarborough, de San Jorge o de Puerto España. Circulaban allí divertidas monedas llamadas Pineapple Penny y Neptune Penny, de una acuñación muy reciente. Se creía llevada a una urbe del viejo continente al advertir que existía una calle masónica y una calle de la sinagoga. Alojóse en limpio albergue, tenido por una mulata sudorosa que le fue recomendado por el capitán Dexter. Al cabo de un almuerzo de despedida, en el que Sofía probó de todo, tal era su alegría, sin desdeñar las botellas de porter, el madeira y los vinos franceses que le sirvieron, dieron ambos un paseo en coche por las afueras. Durante horas rodaron por los caminos de una Antilla domada, cuyas tierras deslindadas por suaves ondulaciones, aquí nada era grande, nada aplastante, nada amenazador. Eran cultivadas hasta las mismas orillas del mar. Aquí la caña de azúcar parecía trigo verde, las hierbas tenían mansedumbre y urbanidad de césped. Las mismas palmeras dejaban de parecer árboles tropicales. Había silenciosas mansiones, ocultas en la espesura, que alzaban columnas de templo griego hacia frontones borrados por la hierba, cuyas ventanas se abrían sobre el fausto de salones habitados por retratos cuyos barnices relumbraban en el exceso de luz. Había casas cubiertas de tejuela, tan pequeñas que cuando un niño se asomaba a una ventana, ocultaba con su presencia el cuadro de vastas familias reunidas para cenar, donde hubiese sido enorme el estorbo de un tablero de ajedrez. Había ruinas apelambradas por las enredaderas, donde los aparecidos, toda la isla, decía el cochero, era lugar de aparecidos. Se reunían para gemir en las noches ventosas. Y había sobre todo, junto al mar, casi confundidos con las playas, unos cementerios siempre desiertos, sombreados por cipreses, cuyas tumbas de piedra gris, tan pudorosas si se pensaba en los ornamentados mausoleos de la necrópolis españolas, hablaban de un Endolfus y una Elvira, muertos en un naufragio, que sólo habían podido ser los héroes de un romántico idilio. Sofía recordaba a la nueva Eloísa. El capitán pensaba más bien en las noches, y a pesar de que les quedara lejos, cansados estaban los caballos, y sólo se regresaría tarde en la noche por la necesidad de buscar un relevo del tiro. Sofía, usando de mimos que casi parecieron excesivos al norteamericano, consiguió que llegaran hasta el pequeño bastión rocoso de San John. Detrás de una iglesia halló una lápida cuyo epitafio se refería a la inesperada muerte.
en la isla de un personaje, una lápida cuyo epitafio se refería a la inesperada muerte en la isla de un personaje cuyo nombre cargaba con una aplastante presencia de siglos. Aquí yacen los restos de Fernando Paleólogo, descendiente del linaje imperial, de los últimos emperadores de Grecia, capellán de esta parroquia, 1655 a 1656. Caleb Dexter, algo emocionado por el vino de una botella vaciada durante el camino, se descubrió respetuosamente. Sofía, en el atardecer cuyas luces enrojecían, las olas rotas en espumas enormes sobre los monolitos rocallosos de Bathsheba, floreció la tumba con unas bugambillas cortadas en el jardín del presbiterio. Victor Hughes, durante su primera visita a la casa de La Habana, había hablado largamente de esa tumba del ignorado nieto de quien cayera en la suprema resistencia de Bizancio, muerto antes que profanado como lo fuese por los otomanos vencedores el patriarca ecuménico. Ahora la encontraba ella en el lugar designado, por sobre la piedra gris, marcada con el signo de la cruz de Constantino. Una mano seguía ahora el lejano itinerario de otra mano, que también hubiese hecho el gesto de buscar el hueco de las letras con las yemas de los dedos. Por romper con un ceremonial inesperado, que ya parecía prolongarse demasiado, Caleb Dexter observó: y pensar que haya venido a parar a esta isla el último propietario legítimo de la Basílica de Santa Sofía. Se hace tarde, dijo el cochero. Sí, regresemos, dijo ella. Estaba admirada de que su nombre hubiese podido surgir así, de pronto, en la tonta reflexión del otro. Era una casualidad demasiado extraordinaria para no tomarse como un anuncio, un aviso, una premonición. La esperaba un prodigioso destino. El futuro se venía gestando secretamente desde que una voluntad atronara cierta noche las aldabas de la casa. Había palabras que no brotaban al azar. Un misterioso poder las modelaba en las bocas de los oráculos. Sofía. 43. Advertida de que la roca del gran condestable sería visible poco después del amanecer, al alba estaba Sofía en la cubierta de la República Batava, viejo carguero holandés rebautizado con flamante nombre que durante todo el año iba del continente de las selvas a la Barbados desaforestada, llevando maderas de caoba para los ebanistas de Bridgetown y tablas de construcción para embellecer las casas de Oistin, famosas por sus pisos volados a la manera normanda. Durante varias semanas había esperado la joven en su albergue portuario la hora de embarcarse, atormentada por la impaciencia, hastiada de andar por las calles de la pequeña ciudad. Enterándose con despecho de una paz firmada entre Francia y los Estados Unidos, cuya noticia, de haberle llegado más pronto, hubiese podido simplificar su itinerario, dándole la oportunidad de viajar desde La Habana en uno de los buques norteamericanos que ya habían reanudado el tráfico con Cayena. Pero todo quedaba olvidado frente a los peñones e isletas anunciadores de la tierra firme, alegrados en la mañana por el revuelo de los alcatraces y las gaviotas. Y ya se estaba frente a la madre y las hijas, que alguna vez le hubiera descrito Esteban, en tanto que la costa se iba definiendo en valores de vegetación y actividad humana. Todo parecía suntuoso, fascinante, extraordinario a Sofía en este momento de llegar. Los verdores del mundo parecían haberse integrado en un solo paisaje para darle acogida.
Las autoridades militares, venidas a bordo, mostraron alguna extrañeza al saber que una mujer sola, llegada de una ciudad tan relumbrante como La Habana, deseaba quedarse en Cayena. Pero bastó que Sofía mencionara el nombre de Victor Hughes para que la suspicacia se transformara en deferencia. Era de noche ya cuando la joven entró en la ciudad de calles dormidas, yendo a dar a la posada de Howard, donde tuvo el buen cuidado de silenciar su parentesco con Esteban, al tener presente que su ida a Paramaribo había tenido el carácter de una fuga. A la mañana siguiente mandó recado a quien, de agente del directorio, había pasado a ser agente del consulado, anunciando su llegada. Poco después del anochecer le entregaron un breve mensaje garabateado en papel de oficio. Bienvenida. Mañana irá un coche a buscarla. Ve. Cuando Sofía se esperaba recibir una impaciente llamada, le venían esas frías palabras que la sumieron en una noche de perplejidades. Ladraba un perro en un corral, enravecido por el paso de un borracho que rascaba sus sarnas a lo largo de la calle, clamando terribles profecías sobre la dispersión de los justos, el castigo de los regicidas y la comparecencia de todos ante el trono del Señor, en un juicio final que habría de tenerse. ¿Por qué? En un valle de la Nueva Escocia. Cuando la voz se extravió en la distancia y volvió el guardero a su sueño, percibióse la actividad de insectos invisibles en todos los tabiques de la casa, taladrando, rascando, royendo la madera. Un árbol alargaba semillas con pesadez de plomo sobre varias bateas volcadas. Frente a la posada discutían dos indios con voces de gente salida de un relato de exploraciones. Nada era propicio al descanso de quien se enervaba en lucubrantes conjeturas. Por tanto, cuando el coche llegó a la mañana siguiente, sentíase Sofía entumecida y trasnochada. Y cuando creyó que sería conducida a la casa de gobierno con sus baúles y valijas, los caballos enfilaron hacia un atracadero donde esperaba una chalupa de espigadas bordas, guarnecida de cojines, toldos y parabrisas de lona. Supo que habría de trasladarse a una hacienda situada a unas pocas horas de navegación. Aunque nada de esto respondía a sus previsiones, Sofía se sintió casi halagada al observar la cortesía de que era objeto por parte de los tripulantes. Mandaba a la embarcación un joven oficial llamado de Saint-Affrique, que durante la navegación enumeró los progresos realizados por la colonia desde que Victor Hughes había llegado a ella. Se había dado un nuevo impulso a la agricultura. Repletos estaban los almacenes y en todas partes respirábanse aires de paz y de bonanza. Casi todos los deportados habían sido devueltos a Francia, quedando en Iracubo, para recuerdo de sus padecimientos, un vasto cementerio cuyas tumbas ostentaban los nombres de revolucionarios famosos. A media tarde penetró la chalupa en un río de cenagosas orillas, donde flotaban las hojas de algo como nenúfares, cuyas flores moradas salían al filo del agua. A poco se llegó a un embarcadero desde el cual divisábase una casona de traza alsaciana, alzada en una loma entre limoneros y naranjos. Atendida por un enjambre de negras solícitas, Sofía fue a instalarse en un apartamento del primer piso, cuyas paredes estaban adornadas por estampas viejas de delicada factura que evocaban sucesos ocurridos durante el antiguo régimen. El asedio de Namur, la coronación del busto de Voltaire, la desdichada familia Calas, entreverados con lindas vistas marinas de Tolón, Roquefort, la isla de Aix y San Malo. Mientras las fámulas piadosas metían sus cosas en los armarios, Sofía se asomó a las ventanas que daban sobre los campos por aquella banda.
Un jardín donde abundaban los rosales se transformaba a breve distancia en huertas y sembrados de caña de azúcar, circundados por una adusta muralla de vegetación selvática. Algunos caobos de altos y plateados troncos sombreaban caminos en cuyas orillas crecían arbustos de bálsamo del Perú, nuez moscada y pimiento amarillo. Transcurrieron las horas de una espera ansiosa cuando al fin una chalupa maniobrada a remo se arrimó al embarcadero. En las sombras del anochecer que ya invadían la avenida, se fue dibujando, con relumbre de galones y paramentos, un traje de aspecto algo militar, acrecido en su estatura por un sombrero empenachado de plumas. Sofía salió al atrio de la vivienda sin advertir, en su precipitación, que una piara de cerdos negros se entregaba frente a la entrada a la regodeada tarea de asolar los canteros de flores, desenterrando los tulipanes y revolcándose con jubilosos gruñidos en una tierra recién regada. Al ver la puerta abierta, los animales se metieron en la casa, en tropeles, pasando sus cuerpos enlodados por las faldas de quien trataba de detenerlos con gestos y gritos. Echando a correr, Víctor llegó a la casa, enfurecido. ¿Cómo los dejan sueltos? Esto es el colmo. Y entrando en el salón, la emprendió a planazos de sable con los cerdos que trataban de colarse en las habitaciones y subir las escaleras, mientras los sirvientes y algunos negros acudían de los trasfondos de la vivienda para ayudarle. Al fin las bestias fueron sacadas una por una, arrastradas por las orejas, por las colas, levantadas en alto, corridas a patadas, con tremebundos aullidos. Quedaron cerradas las puertas que conducían a las cocinas y dependencias. ¿Te has visto?, dijo Víctor a Sofía cuando en algo se hubiese aplacado la porcina varaunda, señalando el vestido manchado de lodo. Cámbiate mientras mando a limpiar aquí. Al mirarse en el espejo de su habitación, Sofía se sintió tan miserable que se echó a llorar, pensando en lo que se había vuelto. De pronto, el gran encuentro soñado durante los días de la travesía. El traje que se había mandado hacer para la ocasión se desprendía de su cuerpo, enlodado, desgarrado, hediondo a corral. Tirando los zapatos al rincón más oscuro, se arrancó las medias con furor. El cuerpo entero le olía a piara, a fango, a inmundicias. Tuvo que mandar subir baldes de agua para bañarse, pensando en lo grotesco que resultaba este trasiego en tales momentos. Había algo ridículo en este aseo forzoso, con los chapaleos, en tina que debían oírse abajo. Al fin, echándose cualquier cosa encima, bajó al salón con paso renqueante, sin cuidar de la postura, con el despecho del actor que ha fallado una buena entrada en escena. Víctor estrechó sus manos, haciéndola sentar a su lado. Había trocado su rutilante traje por las holgadas del cultivador acomodado. Calzón blanco, camisa de ancho cuello abierto y chaqueta de indiana. ¿Me perdonarás?, dijo. Pero aquí siempre ando así. Hay que descansar alguna vez de las bandas y escarapelas. Preguntó por Esteban. Sabía que el joven se había largado de Paramaribo, por lo tanto estaría en La Habana. Y como queriendo mostrar el cuadro de su vida, desde el término de su gobierno en la Guadalupe, narró las peripecias de su rebelión contra Desforneux y Pelardi, al cabo de la cual quedara desarmado y preso, embarcándosele por la fuerza. En París, con una defensa enérgica, había pulverizado las acusaciones del mismo Pelardi. Finalmente había sido escogido por el cónsul Bonaparte para hacerse cargo del gobierno de Cayena. Hablaba enormemente con su facundia de otros días, como para librarse de un exceso de palabras demasiado contenidas. Cuando abordaba ciertos pormenores de su vida reciente, anunciaba la confidencia con una fórmula harto reiterada. Esto te lo digo a ti sola, porque no puedo confiarme en nadie. Y enumeraba las servidumbres del poder,
los muchos desengaños recibidos, la imposibilidad de tener amigos cuando se pretendía ejercer un mando verdadero. Te habrán dicho que tuve la mano dura, durísima en la Guadalupe, también en Roquefort. No podía ser de otro modo. Una revolución no se razona, se hace. Mientras el otro hablaba sin tregua, sin más descanso que los necesarios para solicitar su aprobación con un ¿no? ¿No te parece? ¿No lo ves así? ¿Lo sabías? ¿Te dijeron? ¿Allá estaban enterados? Sofía detallaba los cambios que podían advertirse en su persona. Había engordado bastante. Aunque su recia armazón tolerara alguna grasa, disfrazándola de músculo. La expresión que se le había endurecido, a pesar de las blanduras nuevas que empastaban el modelado de la cara, tras de ese cutis algo terroso, se afirmaba en la decisión y la salud de otros tiempos. Se abrieron las puertas del comedor. Dos fámulas acababan de poner candelabros sobre la mesa de una cena fría, servida en vajilla de plata tan espesa que sólo podía provenir de una flota donde hubiese viajado algún virrey de México o del Perú. Hasta mañana, dijo Víctor a las sirvientas, y poniendo alguna intimidad en su tono, ahora háblame de ti. Pero ninguna imagen válida, ningún suceso interesante acudía a la mente de Sofía en cuanto se refería a su propia vida. Ante el estrépito y las furias que habían llenado la existencia del otro, trabándolo en acción con personajes cuyos nombres llenaban la época, lo suyo era de una entristecedora pobreza. Tenía un hermano tendero, un primo negado a la valentía cuyas adjuraciones le parecían tan vanas, ahora que vislumbraba la grandeza que las hubiera encubierto con piedad. La misma historia de su matrimonio era lamentable. Había oficiado de ama de casa, había esperado, nada más. Los años habían transcurrido sin marcar, sin remover, entre epifanías sin reyes y navidades sin sentido, para quienes no podían acostar al gran arquitecto en un pesebre. Y bien, decía el otro para animarla a empezar. Y bien, pero un empecinamiento extraño, invencible, la tenía en silencio. Se esforzaba por sonreír. Miraba la llama de las velas. Rasgaba el mantel con la uña. Alargaba la mano hacia alguna copa sin acabar de levantarla. ¿Y bien? De pronto Víctor fue hacia ella. Cambiaron las luces del lugar. Hubo sombras donde se sintió asida, ceñida, colmada por una avidez que la devolvió a sus ímpetus adolescentes. Regresaron a la mesa, sudorosos, despeinados, atropellándose, riendo de sí mismos. Hablaban el idioma de antes, el que habían conocido en el puerto de Santiago, despreciando la baja curiosidad de los marineros cuando contaban con el calor y los hedores de la cala para encontrarse en el angosto camarote del entrepuente, entre maderas que olían, como las de aquí, a barniz fresco. La brisa, levantada en la costa, llenaba la casa de hálitos marítimos. Oíase el recorrer de las aguas en una represa cercana. Nave era la casa batida por el oleaje de árboles que pegaba en las ventanas con quebradizos embates.